esta zona es un sector denominado Zulbarán, vía San Rafael de Atamaica, San Fernando, estado Apure. Este paciente consulta por fiebre, tos y hemoglobina baja. Se trata... Un segundo. Para subirlo. No, aquí en enfermedad. Se trata de un adolescente temprano masculino de 12 años más 5 meses de edad, natural de la localidad procedente del medio rural San Rafael de Atamaica, referido por especialista hematólogo con una enfermedad actual de 3 meses de evolución caracterizada por malestar general, debilidad, mareos e hiporexia. Acude al médico hematólogo, quien le realiza una hematología completa que reporta 7.8 gramos de cilindro de hemoglobina, por lo cual es referido para hospitalización a nuestro centro de salud, donde se ingresó a cargo del servicio de medicina interna. Un paciente producto de la primera gestación de una madre de 25 años, un embarazo gemelar a término de 38 semanas. Sí, un número controlado, no especifica el número de controles, déjenmelo bajando, por favor. No especifica el número de controles, con un peso al nacer de 2,8 kilos, una talla de 48 centímetros, no se documentó la circunferencia cefálica al nacer, quien no presenta ninguna complicación en el periodo perinatal, no se reportó ninguna enfermedad neonatal y se desconoce si se tomaron muestras para el estudio de enfermedades metabólicas. Es un paciente que jamás recibió lactancia materna, se alimentó con fórmulas de inicio hasta los 3 meses fórmulas de inicio cereal hasta los 3 meses de edad. A partir de los 3 meses introducen leche entera más cereal, inicia su alimentación complementaria a los 6 meses. Es un paciente que consume carnes rojas diariamente, 7 de los 7 días de la semana, pollo, pescado 2 veces por semana, frutas diariamente, 7 de los 7 días de la semana, hortalizas, granos y huevos 1 vez por semana y derivados lácteos también todos los días de la semana, 7 de los 7 días. Un paciente que tiene indicado dieta de protección tubulo-renal desde el mes de noviembre del 2016. Recibió previo al ingreso sulfato de zinc, L-carnitina y complejo B. Okay. El estado de inmunización del paciente es un paciente que tiene pendiente solo la antivaricela, antimeningococo, antineumococo, pendiente refuerzo de pentavalente, la antiinfluenza estacional y la antihepatitis A. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, es un paciente que un desarrollo psicomotor acorde edad, se sostuvo la cabeza a los 2 meses, se sentó a los 6 meses, caminó al año, controló el esfínter a los 2 años. Desde el punto de vista de antecedentes personales, un paciente que presenta hospitalizaciones recurrentes por neumonía desde los 4 meses de edad, no especifica número, por lo que se inició un protocolo de estudio a los 4 años 9 meses con los siguientes hallazgos. En el mes de mayo del 2009 se realizó un estudio de una rayos X, esófago, estómago, duodeno, donde se descartó reflujo gastroesofágico. Para esa misma fecha se realiza un ataque de senos paranasales, donde se evidencia una sinusopatía etmoidomaxilar. Asimismo, para ese entonces se realiza un ataque de tórax, donde se evidencian micronódulos en parénquima pulmonar y adenopatía axilar e iliar. Se realizan inmunoglobulinas totales y subpoblación de inmunoglobulina G, las cuales resultan normales, evidenciando una inmunoglobulina de un valor de 109 unidades internacionales por mililitro. Ya, creo que... Ok. Desde el punto de los antecedentes familiares, ¿verdad? Su madre es una de 38 años de edad, viva, aparentemente sana, no refiere a ninguna patología, quien presentó menarquia a los 13 años. El padre vivo, aparentemente sano, también niega patologías, de 36 años de edad. 2 hermanos, de los cuales un hermano gemelo fallece a los 4 años de edad por una neumonía complicada, y un hermano vivo de 8 años menor que él, que cursa con retraso mental, retraso pontestatural y marcha atáxica. El estrato social...
Es un paciente cuyo estrato social según la escala Grafar Méndez Castellano, nivel 4. Bájalo completo. Ok, ya, tengo que subir. La madre refiere que es un paciente que refiere una pérdida progresiva de 5 kilos aproximadamente desde los 8 años, fiebre de 3 meses de evolución, refiere que presentó úlceras en miembros inferiores hace 4 años, edemas de miembros inferiores incluso con enfermedad actual, un nistagmus de larga data, otorreas y rinorreas recurrentes, tos húmeda persistente. Desde el punto de vista osteomuscular, la madre refiere dolor articular de rodilla. Es un paciente cuya madre refiere poco apetito, náuseas y vómitos recurrentes, que se distiende, hace distensión abdominal con la ingesta de comidas grasosas, y presenta ocasionalmente heces negras, con hábito miccional de 5 veces al día, refiriendo colurias intermitentes. Es un paciente que la madre reporta que empieza a hacer marcha inestable desde los 8 años de edad. Es un paciente que aún no ha iniciado, no escolarizado, que no sabe leer ni escribir. Desde el punto de vista del examen físico, los aspectos... Perdón, disculpen. Es un paciente que tiene una edad cronológica de 12 años más 5 meses, una edad decimal de 12.4 meses, un peso de 14 kilogramos, talla 108 centímetros, percentil peso edad menos 4 desviación estándar, percentil talla edad menos 4 desviación estándar, percentil peso talla menos 3 desviación estándar, talla del padre 1,67, talla de la madre 1,68. Índice de masa corporal 12.06, un índice de masa corporal paleal lo ubica en menos 3 desviación estándar. Desde el punto de vista de desarrollo sexual, unos genitales infantiles con una escala de Tanner nivel 1, estadio 1. Es un paciente que el examen físico al ingreso a nuestra institución se reporta en estables condiciones generales, en regulares condiciones generales, con una tensión arterial de 160 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, según lo reportado en la historia. El paciente ingresa en regulares condiciones, disneico, hidratado, tolerando vía oral y oxígeno ambiental, con una piel morena, seca, deshidratada y una palidez cutánea mucosa moderada. Con se evidencia el nistagmus, rinorrea al interior, una timpánica opaca, caries dental, encías enrojecidas e inflamadas. A nivel de tórax, un tórax simétrico, normo expansible con ruidos respiratorios audibles en ambos emisores, con agregados tipo crepitantes en emisores izquierdos, ruidos cardíacos rítmicos sin soplo. A nivel abdominal, una hepatomegalia con una distensión abdominal leve. A nivel de las extremidades se evidencia un edema maleolar con fovea, que deja fovea, lesiones residuales tipo máculas hipercrómicas en miembros inferiores y dedos en palillo de tambor. A nivel articular, dolor y deformidad en las articulaciones de las rodillas. Neurológico con una escala de Glasgow de 15 puntos, una marcha inestable e incoordinación motora. Ajá. La impresión diagnóstico al ingreso fue un síndrome anémico, infección respiratoria inferior, neumonía izquierda, fibrosis quística en estudio, acidosis tubular renal, desnutrición crónica con talla baja, inmunizaciones incompletas y caries dental. Ya. Los exámenes complementarios reportados, reporta al ingreso una hematología completa con una hemoglobina de 7.2 gramos de decilitro, un hematocrito en 24.7%, unos glóbulos blancos en 3.600 por campo, a expensas de segmentado 75.5%, linfocitos 16.9%, plaquetas en 359.000, una glicemia de 65 miligramos de decilitro, creatinina 1 miligramos de decilitro, urea 32 miligramos de decilitro, se reporta un urocultivo negativo
coproanálisis que reporta quistes, blastocitis hominis, serología para dengue negativo, VIH serología negativa, un hipocomplemento de 44.8 miligramos de decilitros, coprocultivo negativo, beca de esputo negativo, hemocultivo negativo, gota gruesa negativo y antígenos febriles negativos. En base a estos hallazgos, el plan de trabajo posterior a todos estos hallazgos, se planteó, el servicio planteó realizar un ataque de tórax, serologías para hongos, broncofibroscopia, interconsulta y valoración por hematología y trasladarlo a un centro de mayor complejidad, en vista que en nuestra institución no contamos con un equipo multidisciplinario, no contamos para resolver el caso del paciente. Es todo. Doctora Oviedo, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer de los que están conectados? Que levante la mano. Que levante la mano el que quiera hacer una pregunta. Levante la mano virtual. ¿Quién levantó la mano? No. ¿Quién? Virtual, que levante la mano virtual. Sí. Cuando alguien levante la mano lo pones en grande, Luis. Sí. ¿Alguno de los expertos quiere hacer una pregunta a la doctora? ¿Diga? Sí. Puedes hablar. Gracias, doctor Oviedo, por su participación y por traernos este caso ilustrativo para nuestra clínica de crecimiento y talla baja, y desde allí nos vamos a enfocar. El caso es complejo, pero se presta para que sea evaluado desde ese punto de vista. Fíjate, elementos importantes a tomar en cuenta desde el punto de vista nutricional y el crecimiento, desde el punto de vista antropométrico, la circunferencia braquial izquierda. Eso es un parámetro que fácilmente se puede hacer con una cinta métrica y nos puede dar herramientas para que posteriormente podamos evaluar a ese paciente de manera más rápida que el cambio que pueda haber en peso y talla. Otra consideración con relación a la historia que probablemente tengamos que hacer énfasis es lo que consume ese niño en un espacio de 24 horas, precisar mayores cantidades. Sabemos que ya, por lo que tú has dicho en tu historia, es un paciente que tiene una condición socioeconómica, proviene de un medio rural y probablemente eso también va a afectar su contexto de inseguridad alimentaria. ¿Quiere agregar algo más? Bien, muy buenos días. Gracias, doctora Livia, por su caso. Algunas consideraciones en relación al diagnóstico que tiene de base de acidosis tubular renal. Entiendo que usted lo comenzó a evaluar fue para el mes de noviembre del 2016 y claro, llama la atención que previamente un niño con esa desnutrición crónica y talla baja no fue referido a todos los especialistas que correspondían, ciertamente. ¿Qué parámetros de laboratorio tiene para el diagnóstico de acidosis y qué conducta se tomó en ese momento? Y si la evaluación que usted realizó... Tome nota de las preguntas, doctor Oviedo, para después las respuestas todas. ¿Sí? Sí, básicamente eso, los parámetros de acidosis tubular renal que tiene el paciente desde el punto de vista del laboratorio para los estudiantes que tenemos escuchando la charla. La doctora María Esperanza Velázquez. Buenos días, doctora Oviedo. Mi nombre es María Esperanza Velázquez, endocrinólogo del Hospital de Niños. Y apoyando los comentarios de mis compañeras, también me llama un poco la atención el hecho de que es un paciente que no tiene prueba de despistaje neonatal realizada, que tiene una talla baja importante, donde también, a pesar de que hay una descripción de una deprivación psicosocial importante, faltan herramientas de tipo cognitivo en él, como que tuviera ciertas dificultades de aprendizaje y aún a esta edad no tiene un reporte de pruebas tiroideas realizadas. Quisiera saber si es que no están referidas dentro de la historia y las tiene o habría que solicitarlas. Jacqueline. Sí, si bien nosotros quisiéramos trabajar con nuestra clínica de crecimiento y talla baja, la invitación a discutir un caso complejo como este, que trae a colación varias enfermedades en este paciente, pues abre la posibilidad de que discutamos un poco, quizás en menos importancia, como no la puede tener una enfermedad aguda o una enfermedad crónica, pero sí quisiéramos hacer énfasis entonces en la respuesta a las preguntas que hicieron nuestras compañeras con respecto y haciendo énfasis a lo que es trastornos de crecimiento y talla baja. ¿Alguien de los que están nuevamente conectados quiere hacer alguna pregunta? Levanten la mano.
Con la aplicación. Con la aplicación. Cuando vayan a hablar, por favor, le quiten el bloqueo al micrófono y hablan. Y todos los que no van a hablar, que bloqueen el micrófono. Está abierto el micrófono. Ok, hablen. Carmela. Buenos días. Nosotros aquí nos estamos haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, eco abdominal tiene realizado. Luego, el examen de orina simple, ¿cuáles serían los parámetros y qué reveló? Y también nos gustaría saber si ese paciente, porque en la enfermedad actual dice que acudió a un hematólogo, fue que fue a un médico previo y el médico lo refirió al hematólogo, o sea, ¿por qué llegó directamente al hematólogo y qué hay de estudios previos? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Quién? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿El diagnóstico de acidosis tubular lo hicieron durante la estadía de la hospitalización o era que ya tenía una evaluación previa con el nefrólogo infantil? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Quién levantó la mano? Muy bien, doctor Oviedo. Todo suyo para que responda ya. Ok. Bueno, con respecto a la circunferencia braquial izquierda, 10 centímetros. Circunferencia braquial izquierda de 10 centímetros. Con respecto sobre el diagnóstico de ATR, el paciente, bueno, yo no lo valoré, el paciente fue valorado en noviembre del 2016 con un nefrólogo de la localidad, ¿verdad? Y tres controles con ella. No, el paciente no cursa con acidosis tubulorenal. Según lo documentado por la madre, según la conclusión y el manejo de la nefrólogo tratante, era una hiperuricosuria. De hecho, el paciente estaba tratado era con citrato de potasio y con la nunca tuvo parámetros para acidosis. Lo que pasa es que, bueno. La otra pregunta. Sobre las pruebas de despistaje, la madre simplemente desconoce, no recuerda, ella cree que nunca se le realizaron, no se le desconoce el caso, desconoce si se realizaron o no. Con respecto a la ecografía abdominal, tiene una ecografía del 18 de enero, no muy fiable, ¿verdad? Llama la atención, esa ecografía reporta alterado, o sea, por lo menos reporta unos riñones hipotróficos, un Z-score que da -2, más 3, menos 3.1 el otro, pero con una ecogenicidad normal, un paciente que no, después, posteriormente se volvió a realizar otra ecografía, no coinciden las tallas renales con esta, una talla renal normal. Lo que sí reveló fue una hepatoesplenomegalia leve. Pero con respecto a la parte renal no evidenció algo que mayor que sugiera enfermedad renal crónica, por lo menos. Con respecto al examen general de orina, que para su túbulo renal, tiene 3 uroanálisis, solo en una ocasión, siempre mantuvo un pH aceptable de 5, uno solo reportó un pH de 8, que me llamó la atención, pero de resto todo con un pH urinario normal. La densidad urinaria siempre concentró una densidad urinaria normal por encima de 20. ¿Qué otra pregunta? Con respecto a si acudió personal, ella acude a hematólogo referida por médico general. No sé si respondí todas sus preguntas o hay alguna que quedó pendiente. ¿Cuál? Le preguntaron sobre las pruebas tiroideas, si le hicieron pruebas tiroideas. En esta ocasión, no, perfil tiroideo durante la hospitalización no se le realizó, no. Muy bien. En el servicio de crecimiento del Hospital de Niños quería hacer una pregunta. Tienen la oportunidad de hacerla ahora.
Ana López del Hospital de Niños Pediatra Nefrólogo. Quería preguntar si llegaron a pensar en hacerle una edad ósea al niño debido a la talla baja que se encuentra en estudio. Y en los laboratorios la presencia de proteínas, albúmina, que también será importante porque hay presencia de edema en ese paciente. Ok. Veamos todo. Con respecto a él se planteó el ingreso un daño renal agudo en vista de que el paciente tiene documentado del mes de noviembre del 2016 una creatinina sérica en 0,5 miligramos que le daba una tasa de filtración por Schwartz 110, aceptable en 100 cc minutos. Cuando ingresa uno, un paciente que estaba deshidratado, febril, poca ingesta, y aparte que no había, los hallazgos ecográficos no me daban, claro, el primer eco me reporta una hipotrofia renal, pero con una ecogenicidad conservada. Posteriormente se hace una ecografía que no sugiere enfermedad renal crónica. Posteriormente, en la evolución intrahospitalaria hay descenso de creatinina. Hasta el final de su estadía intrahospitalaria, las últimas 2 semanas, en donde sí empieza a haber un aumento progresivo del edema, de ganancia de peso y una disminución del volumen urinario, vuelve a ascender discretamente la creatinina, llegó a ser 0,7, 0,8, luego la última creatinina con la cual egresa a nuestro centro fue de 0,9 miligramos de decilitro. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? No contestaste la pregunta que te hicimos. ¿Cuál? Carmela Salazar. Nos llama la atención lo siguiente de que el paciente en estudio fue producto de embarazo gemelar. Refieren que el gemelo murió a los 4 años de una enfermedad respiratoria, una neumonía, y ingresa con un diagnóstico de una fibrosis quística. Yo quisiera saber si hicieron las pruebas del TG o el diagnóstico fue visto antes o hecho antes de la estancia hospitalaria. Gracias. Sí, bueno, el paciente, no sé si, el paciente dentro del protocolo de estudio que se le realizó a los 4 años 9 meses, un paciente que se le realizó el estudio genético para las 5 mutaciones más frecuentes de fibrosis quística, se le realizó electrolitos en sudor que reportó heterocigoto o portador sano para fibrosis quística. No sé si esto también se le realizó una prueba de reacción cadena polimerasa para Mycobacterium tuberculoso que resultó negativo. ¿Contestada su pregunta? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Está buenísimo el caso, perdón. Te pregunta una broma y contesta otra. Ay, me enerva. Doctora Ingrid, está muy bien. Está buenísimo el caso. A ver. Estoy hablando con mi cuñada, con mi nuera. Perdón. Diga, doctora Ingrid. Bueno. Todavía no ha contestado lo de la edad ósea. No lo vi documentado. Edad ósea no lo vi documentado en no documentó edad ósea en ningún momento. Gracias. Bueno, yo no sé la verdad. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna recomendación sobre del Tamacuro? Diga. Julio Romero del Tamacuro. Me interesaría saber si ese paciente fue estudiado desde el punto de vista cardiológico y desde el punto de vista inmunológico por una enfermedad de lupus eritematoso. Los cardiológicos sí estuvo bien estudiado, ecocardiogramas negativos, o sea, no, desde el punto de vista cardiológico no hubo ningún hallazgo de alteración. Inmunológico se pensó al momento del ingreso, por las artralgias,
Y se solicitó, lo único que se logró hacer inmunológico de prueba fue el nivel de complemento, que le da un hipocomplemento muy importante, pero de verdad el laboratorio no era fiable. Muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a los expertos para que hagan su comentario, ¿verdad? Su comentario sobre la conducción del paciente, qué debemos hacer ahora con esto y una posibilidad de tratamiento. La doctora María Esperanza, adelante. Bueno, desde el punto de vista endocrinológico, evidentemente estamos ante un paciente que tiene una talla baja patológica multifactorial, seguramente explicada por una patología crónica que no hemos podido aclarar, que pareciera ser una fibrosis cística o algún problema renal o algún diagnóstico de base al cual todavía no hemos llegado. Pero mi sugerencia desde el punto de vista endocrino, y creo que es importante que quede en claro en una clínica de talla baja, es que ese paciente debería tener pruebas tiroideas. ¿Por qué? Porque en primer lugar no tiene una prueba de despistaje neonatal realizada, y en segundo lugar porque como plan de estudio de un paciente con talla baja, asociado además a que tiene un retardo psicomotor, probablemente originado por su deprivación psicosocial, porque no ha sido escolarizado, pero sin embargo tenemos un niño que tiene una marcha inestable, que aún no sabe leer y escribir, y debemos recordar que todas esas destrezas muchas veces vienen, y es parte importante, las hormonas tiroideas en la mielinización del sistema nervioso central. Entonces es fundamental ante un niño con talla baja, siempre repetir pruebas tiroideas, incluso aunque tenga pruebas de despistaje neonatal normal tomadas previamente. Muy bien, muchas gracias, doctora. Elizabeth. Bien, obviamente el paciente tiene un contexto de base complejo, una enfermedad. Pero aquí en este país no funciona, o sea, la tecnología. Es en vivo, ¿no? O sea, mandaron una clave para ingresar a la conferencia. Pero en mi caso no ni siquiera es intercable en mi caso ahorita. Doctora Ingrid, cierre el micrófono, eso. Gracias. Bien, como les decía, y de acuerdo con la doctora, el paciente tiene una enfermedad de base bastante compleja que no ha sido aclarada, no ha sido estudiada. Ahorita está asociado a un proceso infeccioso que obviamente va a retrasar algunas pruebas importantes que se requieren. Pero en líneas generales, un paciente con una talla baja tan importante, una desnutrición crónica, indudablemente debe ser estudiado por el pediatra, y como sé que hay estudiantes allí conectados, es importante que se haga una evaluación integral de un paciente con estas características. Su desarrollo ha sido verdaderamente muy complejo. Desde el punto de vista renal, es importante, como comentaba una de las personas que están allí, el examen simple de orina, que nos va a ofrecer una serie de elementos importantes para la evaluación de este niño, y de allí en adelante las pruebas especiales para el descarte de acidosis tubular, como los gases venosos, los electrolitos séricos, los electrolitos urinarios, en fin, enfocar al paciente de esa forma. Ahora bien, hay otro aspecto desde el punto de vista renal, que fue la injuria renal aguda que sufrió este paciente, quien fue egresado o fue trasladado a otro centro para estudios con 0,9 de creatinina, que le da una depuración de 66 ml minuto por 1,73 metros cuadrados, y que bueno, hay que ver si hay, ver la progresión o no de la evolución de este daño agudo, que seguramente es prerrenal, dado todo lo que explicó la doctora, que el paciente llegó deshidratado, febril y tiene un proceso infeccioso asociado. Yo creo que una vez que se supere este proceso infeccioso y se puedan llevar a cabo todos los estudios pertinentes, pues se podrá dar el diagnóstico un poco más preciso para este paciente. La doctora Dalmacia Noguera, que es nutróloga. Fundamental la reorganización de los diagnósticos, doctor Oviedo, para poder entonces llevar a cabo un plan de trabajo quizá ya más complementario de los exámenes que usted ya nos informó. Tomando en cuenta ya la intervención de mi compañera, la doctora María Esperanza Velázquez, pediatra endocrinólogo, con relación a la talla baja multifactorial, esa talla baja también, dentro de esos factores que están incidiendo en los diagnósticos del paciente y su evolución, está la desnutrición. La desnutrición, la talla baja puede explicar la cronicidad de esa desnutrición. Esa es una desnutrición de larga data. Pero también vamos a agregar dentro de los diagnósticos nutricionales la desnutrición aguda, porque esa desnutrición está reagudizada. Y también es de intensidad grave por los parámetros que estamos observando allí. Habría que reevaluar el paciente actualmente si
persiste el edema, porque si persiste el edema, entonces me queda la duda si es un desnutrido grave que se está empeorando aún más, con una desnutrición tipo edematosa, o también llamada tipo Kwashiorkor, o es una desnutrición marasmática que es el paciente delgado, consumido, con muy poco panículo adiposo. De allí, por eso, la importancia de reactualizar todo lo que tiene que ver con las proteínas totales y fraccionadas, porque nos va a permitir hacer un diagnóstico, tanto desde el punto de vista clínico, dado por el edema, como desde el punto de vista paraclínico, por las proteínas totales y fraccionadas. Gracias. ¿Algunos de los que se han conectado quiere hacer algún comentario? Doctora Ana López. De acuerdo con Almacia, hay que completar los estudios, visitar también la edad ósea para ver si hay retardo y qué tanto es el retardo de esa edad ósea. Y también es importante la dieta, porque en el caso decía que tenía una dieta hipoproteica. Si estamos hablando de un paciente que tiene una afectación probablemente renal, hay que tener mucho cuidado con el exceso también de proteínas. Gracias. Okay, gracias. Vemos que está conectado desde México el doctor Héctor Arrechedera. Una palabra, doctora Arrechedera. Sí, sí. No sé si me escucha, doctor Velázquez. No, cómo no, perfectamente. Bueno, aquí muy feliz viendo cómo están utilizando desde pediatría la presentación de estos casos clínicos. Les comento que, bueno, estoy muy orgulloso de todos ustedes, muy feliz de ver cómo está funcionando. Lo está viendo también Julián Cantor desde Albuquerque, Estados Unidos, el cual me imagino que también estará muy contento de lo que está viendo con esta presentación. Felicitaciones a los pediatras del Hospital de Niños y felicitaciones particularmente a mi querida doctora Jacqueline Pambino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Arrechedera. Al doctor Julián Cantor le voy a dar la palabra, pero al final, prepárese para el final. Ahora vamos a presentar la didáctica sobre este caso, un resumen de lo que está ocurriendo y de qué manera podemos conducir casos como estos en el futuro. Lo va a hacer la doctora Dalmacia Noguera. Adelante, doctora. La didáctica. La didáctica, ahí va. Dile a doctora Oviedo que deje de compartir su pantalla. Doctor Oviedo, ¿puede suspender la compartición de pantalla? Ah, ok. Dejar de compartir pantalla. Okay. Aquí. Mira qué bonito. Mira. Sí. ¿Me entiendes? ¿Qué dijeron? ¿Dónde anda? Ya va. ¿Ya? Supone que dejé de compartir pantalla. Sí, tranquilo, un momento. ¿Está allí? ¿Ah? Ya la vamos a mandar con un... Bueno, de cualquier manera, resolvemos este problema que tenemos acá. Le vamos a dar la palabra al doctor Julián Cantor para que nos dé su saludación. Doctor Julián Cantor, desde Albuquerque, Estados Unidos, Nueva México. Hola, ¿se me escuchan? Sí, sí. Es que estaba teniendo problemas habilitando el micrófono, pero nuevamente mi nombre es Julián Cantor y soy el coordinador de replicación aquí en Estados Unidos. No me vayan a pasar. Muchas gracias por la invitación a clínica en la sesión. Termina ahorita a las 10. Y no, les vuelvo a reiterar, como lo he hecho en la otra sesión, que ustedes están haciendo un trabajo magnífico. Todas sus sesiones por el momento han sido muy interesantes y aportan mucho no solo a las clínicas de su área, sino que a todo el país. Y es algo que se puede implementar no solo en Venezuela, pero que se hace en otros países de Latinoamérica. Nuevamente, pues estoy muy entusiasmado por todo el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, pues no solo lo digo desde mi parte, sino lo digo desde la parte del Instituto ECO. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián Cantor. En realidad, teníamos preparado
unas diapositivas que íbamos a hacer el resumen del caso clínico y tal vez introducirnos dentro de esta temática. ¿Tú la tienes? No, allá fue a buscar. Esperamos que se presente en un momento dado, pero creo que hay una pregunta del Hospital de Niños. Liliana. ¿De qué parte del Hospital de Niños? Liliana. Liliana Núñez. Liliana, no tiene micrófono. No le... Ajá. Ahora. Creí que venía... Liliana, ¿ibas a decir algo? La doctora Liliana Núñez. Hola, buenos días, doctor. La doctora Liliana Núñez está en este momento en la universidad en una reunión del comité de disciplina, pero bueno, estoy yo que soy director de posgrado para darles la bienvenida a todos y darles las gracias por esta innovación en la tecnología y por supuesto en la calidad docente de nuestra carrera y nuestro hospital. Empieza a... Bueno, vamos a conversar igualmente de la importancia de la evaluación del crecimiento. El crecimiento lo definimos como una hiperplasia e hipertrofia celular. Hiperplasia porque aumenta el número de células y la hipertrofia porque aumenta el tamaño, el volumen celular. Es un proceso característico del niño y que va a estar determinado por diferentes factores. Es multifactorial, como lo vimos ya en este caso patológico. Entre los factores están los factores genéticos fundamentales, están los factores socioambientales y va a haber factores permisivos y factores ejecutores. Los factores permisivos son los factores que tienen que ver con la nutrición, la alimentación, el sueño, el clima y factores étnicos también. Vamos a tener también que existen los factores ejecutores, que son los que actúan directamente en la matriz ósea, y aquellos que son permisivos como los factores hormonales. Cuando hacemos la evaluación del crecimiento de un niño, es fundamental la gráfica de crecimiento. En la gráfica de crecimiento vamos a tener diferentes tipos de gráficas, que son las referencias internacionales dadas por el más reciente, el estudio de la Organización Mundial de la Salud, que nos permite evaluar el niño en un estándar internacional. En cuanto a las referencias nacionales, tenemos, para nosotros los venezolanos, tenemos el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano, que son estudios transversales y los estudios longitudinales. Para los estudios transversales tenemos el Proyecto Venezuela y el Estudio Transversal de Caracas, y para los estudios longitudinales, el Estudio Longitudinal del Área Metropolitana de Caracas, que nos permite la evaluación de la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es un parámetro fundamental para la evaluación del crecimiento de un niño. ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo va ese patrón dinámico de crecimiento del niño en dos medidas sucesivas. Lo ideal es que la velocidad de crecimiento, tanto en peso como en talla, se haga en 12 meses y no en periodos tan cortos como en menos de 3 meses, porque nos sobreestiman esa velocidad de crecimiento, y en periodos mayores de 18 meses, año y medio, nos subestima la misma. Entonces, lo ideal es que sería 12 meses. Por supuesto, si estamos haciendo una intervención al paciente, ese paciente se puede entonces evaluarlo en un tiempo un poco más corto para ver cómo ha sido la respuesta al tratamiento y a la intervención terapéutica. También tenemos que conocer que el crecimiento, cuando vamos a evaluar al paciente, lo podemos, y ya entramos dentro de la parte de la patología como talla baja. La talla baja es aquella talla que está por debajo del percentil 3 para el estándar de referencia o por debajo de -2 desviaciones estándar. Pero, sin embargo, podemos evaluar como talla baja aquellos niños que tengan una velocidad de crecimiento por debajo, velocidad de talla, por debajo del percentil 25 o percentil 10 para algunos autores, pero también aquellos niños que crezcan por debajo del potencial genético esperado. Entonces, es fundamental que no nos quedemos solamente con el diagnóstico de por debajo del percentil 3, sino también consideremos este otro tipo de razones para estudiar un niño como talla baja. También, ya entrando en el tema de talla baja, las podemos englobar. Hay diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones que nosotros consensuamos para el manejo de la ecoclínica fue la de talla baja variante normal y variante patológica. Allí es prácticamente las últimas presentaciones. Variante normal, vamos a tener entonces aquel paciente que lo vamos a dividir en dos grandes grupos. En la talla baja genético familiar y la talla baja genético familiar más retardo constitucional del crecimiento. ¿Qué tenemos en esos pacientes fundamentalmente? Ahí va la lámina, que ahí sí me gustaría
Sí, bueno, continuamos. Son aquellos pacientes con una variante normal, aquellos pacientes donde tienen una velocidad de crecimiento normal, son pacientes que están creciendo dentro del potencial genético de los padres, prácticamente es la última. Son pacientes que su examen físico está normal y desde el punto de vista de su historia clínica no hay antecedentes patológicos de importancia. Entonces, es el paciente con una variante normal. Pero a su vez, los subclasificamos, como lo vamos a colocar ahorita en la lámina, en esta forma. Ya. La siguiente. Siguiente. Ahí los tenemos. Entonces, el variante normal, ya dije que predice para la talla adulta de los padres, y esas 4 características que están allí. Todo el paciente es normal, pero hay antecedentes familiares de talla baja. Entonces lo dividimos en 3 grandes grupos. El paciente con edad ósea normal, que es una talla baja familiar. El paciente cuando hacemos la maduración ósea, que tanto énfasis le hicimos ahorita en la clínica, de que es un examen que hay que hacer, que es la maduración esquelética, y un paciente que tiene una edad ósea retardada y también por maduración sexual está un poco retrasado. Es un paciente que cae dentro de la entidad diagnóstica de talla baja familiar o más retardo constitucional del crecimiento. Y luego el último grupo dentro de estas variantes normales, el paciente que tiene maduración temprana, dado por la ósea y la sexual, y una edad ósea, en este caso la edad ósea es la que está adelantada y la maduración sexual está temprana. Entonces esto es un paciente que es el menor número de casos con una talla baja familiar más un adelanto constitucional del crecimiento. Y finalmente, siguiente por favor, tenemos las variantes patológicas, que son pacientes con la anterior, que son pacientes que caen dentro de todo lo que hemos discutido durante el día de hoy, diversas causas nutricionales, gastrointestinales, endocrinológicas, trastorno del desarrollo óseo y sobre todo en nuestro medio la parte psicosocial, la parte metabólica y no descuidar el bajo peso al nacer. Siguiente. Observamos acá, dividimos igual del mismo enfoque del anterior, la talla baja, variante patológica, es aquel paciente con una predicción de talla adulta por debajo del potencial genético de talla de los padres, considerar las referencias que vamos a decir al final para el cálculo del mismo, que están bien explícitas, y los dividimos en 3 grandes grupos. Una edad ósea normal, con una velocidad de crecimiento generalmente normal o baja, y son generalmente los grandes grupos como las causas primarias, las displasias óseas y otras cromosomopatías. Tenemos otro segundo grupo, que es el paciente con una edad ósea normal, con una velocidad de crecimiento baja, y ahí los grandes grupos que tenemos en nuestra población, el desnutrido, generalmente crónico, reagudizado, las infecciones agudas de repetición y las enfermedades crónicas en su gran mayoría. Y finalmente, edad ósea adelantada con velocidad de crecimiento alta, que son los casos de pubertad o pseudopubertad precoz. Siguiente. Para concluir, entonces, la identificación temprana de los trastornos del crecimiento es fundamental para el abordaje y el tratamiento oportuno. La gráfica de crecimiento es un elemento importantísimo para la evaluación dinámica del mismo. Pidamos a las madres su carnet, su tarjeta de control de niños sanos para poder entonces nosotros graficar previamente cómo viene ese paciente. Y finalmente, siguiente, podemos recomendar algunas referencias importantes dadas por estos autores que nos van a permitir expandir un poquito el conocimiento en esta materia tan interesante como es el crecimiento y el desarrollo del niño. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Nos quedan un par de minutos. Bueno, ¿sí? No sé quién. Bueno, en verdad estamos muy contentos. A ver, Carmen Salazar, adelante. Buenos días, no quería retirarme sin agradecer esta oportunidad y quería saber si se le va a solicitar estos exámenes que se sugirió para darle la continuación al caso. Muchísimas gracias. El doctor Oviedo, imagino que sí. Ahora está en la ciudad de Cara, en otro centro, en el Hospital José María Vargas, desde el 1 de febrero del presente año. Muy bien. A cargo del servicio de pediatría. Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos por la participación, yo digo que masiva, de los pediatras en esta ecoclínico de pediatría.
Cátedra de Pediatría tiene una pregunta. La Cátedra de Pediatría luego, ahora quiere hacer una pregunta, la Cátedra de Pediatría de la Universidad Central. Diga. Bueno, yo soy el doctor Marcos Ariza. Ajá, Marcos, adelante. Soy pediatra y soy nefrólogo pediatra. Como todo esto está dirigido a pedir que tomar en cuenta dos cosas. Primero, ¿cómo fue el peso al nacer? Yo les digo, como pediatra tenemos que saber de que si un niño nace, si el hotel fue bueno, nació con 3 kilos y midió 50 centímetros, si no hay ningún problema, tiene que triplicar el peso al año, tiene que tener 9 kilos. Debe ganar el 50% de la talla con que nació, debe tener 75 centímetros. En el segundo año debe cuadruplicar el peso, debe tener 12 kilos y debe ganar el 25% de la talla con que nació y debe tener 87 centímetros. Los niños que nacieron con bajo peso y no tienen problema, alrededor de los 6 meses, de los 9 meses se van nivelando. Y tanto es así que en todas las conferencias se está poniendo de manifiesto que uno tiene que comparar a los niños es con la tabla de talla y crecimiento de la ONU, por cuanto los factores que influyen ahí básicamente es el factor nutricional. Acá hace poco, aquí en Venezuela, se hacía un perfil neonatal y por supuesto las partes metabólicas o genéticas orientaban. Lo que el niño crece básicamente es porque mantiene su homeostasis normal. Todo niño que no crezca en una forma adecuada debe investigarse cómo está la homeostasis. Y a esos niños hay que orientarse con unos electrolitos, unos gases venosos y una orina tomada en la segunda orina de la mañana en ayunas, que esa orina debe tener una densidad mayor de 15, preferiblemente mayor de 20. Debe ser ácida, debe tener un pH por debajo de 5.6. La química debe ser negativa. Los elementos deben ser menos de 3 elementos por campo. En esas condiciones se puede garantizar que ese niño tiene un riñón chévere, concentra bien, acidifica bien, la integridad del tracto urinario está perfecto y por supuesto si se tiene una creatinina que debe ser, dependiendo de la edad, pero la mayoría de las veces alrededor de 0,5, entonces uno puede decir que el riñón está bien y tiene que investigar sobre todo la parte nutricional. Es verdad que es importantísimo, pero el riñón juega una parte importante en los 2 primeros años de vida. Bueno, gracias. Creo que su intervención favorece mucho lo que pudo haberse hecho en este paciente. De cualquier manera, el objetivo de estas clínicas es precisamente llegar hasta nuestros centros de atención primaria que están más alejados de donde hay la tecnología y todos los recursos, para que en casos futuros puedan seguirse una evolución y un tratamiento adecuado para estos niños. Muchas gracias por su participación y los esperamos el próximo primer viernes de marzo, en donde estaremos nuevamente presentando un caso clínico sobre crecimiento y talla baja. Igualmente les digo que la Facultad de Medicina, el grupo SOS Telemedicina, está preparando unos cursos de crecimiento y desarrollo. Vamos a hacer 3 cursos de crecimiento y desarrollo, en donde podrán ustedes acceder a ellos una vez que los tengamos listos y los tengamos puestos en la red. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación, y para clausurar el día de hoy vamos a darle la palabra final al doctor Héctor Arrechedera. Adelante, Héctor. Sí, bueno, solamente quería, ya les reiteré mis felicitaciones. Quería pedirle por favor a la doctora Dalmacia si puede compartir la presentación con todos los asistentes que estuvieron en la clínica ECO. Es muy importante que ese trabajo que se tomaron al hacer esa presentación pueda ser compartido con todas las personas, de manera de que cada uno pueda ver completamente la presentación que lamentablemente no se pudo ver desde un comienzo. No sé, la doctora Dalmacia, ¿qué opina? Sí, a los asistentes les decimos que esta sesión ha sido grabada y tenemos las diapositivas,
de manera que cualquiera que quiera tener acceso a ella nos envía un correo al correo que está en la invitación y con muchísimo gusto se la reenviamos. Muchas gracias a todos.